conceptual, sin detalle, solo conceptual. La clasificación y los Ya, mecanismos de endurecimiento. perfecto. ¿Algo más? ¿Presentación comercial lo vieron? Sí, eso también. Perfecto, ya, gracias. Entonces, ustedes partieron con algo general, ¿cierto?, de cómo se clasificaban estos materiales de impresión, para más o menos tener un bosquejo inicial en qué situación se iban a haber visto involucrados. Luego de eso, y han visto ciertas características como cómo se endurecen estos materiales de forma paralela o simultánea, es decir, ver cómo se endurece el alginato, cómo se endurece la silicona, o los elastómeros, o los compuestos modelar, etcétera, etcétera, y cómo se presentan al mercado, ¿cierto? Entonces, de esa manera ustedes están viendo de forma simultánea por cada tema cómo cómo se manifiesta cada uno de estos materiales con las diferentes características que hemos planteado hasta ahora. Entonces, esto aquí, voy a grabar la clase, se me olvidó, chicos, ¿verdad que hay que grabarla? Entonces, Recording in progress. entonces la idea de esto es hacer algo similar, pero con las propiedades. ¿Bien? Entonces, siempre recordando del por qué nosotros estudiamos los materiales de impresión. En la imagen que se ve tan bonita, ¿cierto? Ahí donde hay un modelo, que ustedes ya empezaron a trabajar el modelo, y en donde en estos modelos buscan, ¿cierto?, que el detalle que tienen estos modelos tiene que ser el similar o el más parecido posible a la boca del paciente, tanto en tamaño, en volumen, en características, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo el laboratorista o ustedes mismos en el futuro, quién sabe, van a querer confeccionar puede ser en este caso un patrón de cera, un tallado, un encerado, o puede ser también una corona, o una incrustación, lo que sea, lo que en el fondo realmente necesiten. Quizás solamente sea estudiar el modelo. Entonces, es ahí donde entonces uno dice, bueno, ¿cómo lo hago para obtener estos modelos? Y ahí es donde empezamos a aprender que hay un listado de materiales de impresión en la cual yo debo utilizar para poder ir, dependiendo un poco de la indicación clínica, dependiendo también de lo que yo quiera, cuál es mi objetivo para este modelo, es que yo voy a ir seleccionando estos materiales, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Es que uno trata de simplificar la vida, ¿cierto? Como, sobre todo como estudiante, que ojalá sea todo simple, y uno dice, bueno, ¿por qué tanto material? ¿Por qué tanto material de impresión? ¿Cómo no va a haber uno solo que las haga todas? Entonces la verdad es que esto no es tan así, porque cuando un material es bueno en uno, es quizás malo en otro. Entonces por ahí uno tiene que haber un criterio clínico para poder determinar qué material seleccionar, ¿ya? Entonces, no crean que ustedes van a trabajar siempre con el mismo material. O algunos dicen, ¿sabes qué? Chao, no ves con los restos de los materiales, voy a trabajar siempre con el mejor, ¿ah? Con el que tenga las mejores propiedades, el que tenga mejor de todo. ¿Para qué me voy a calentar la cabeza utilizando otro tipo de materiales de impresión si con esto resuelvo todos los problemas? Y la verdad es que de repente no es tan así, porque esto, lo insisto, esto va dependiendo de lo que quieran ustedes como objetivo de esta material de impresión o de esta impresión. Si es algo con mucho detalle, algo que ustedes van a hacer un trabajo de mucha precisión, bueno, efectivamente necesito quizás un material de impresión que cumpla con todos esos requisitos, pero si yo quiero un material de impresión para un modelo de estudio en la cual yo voy a solamente observar ese modelo para hacer algunos análisis macro y no voy a trabajar en él, bueno, ¿para qué voy a utilizar un material de impresión que quizás de tan alto costo para poder desarrollar una actividad que la verdad no voy a necesitar tanto detalle, sino con un material quizás de menos costo voy a obtener los mismos resultados? Entonces por ahí ustedes tienen que ir generando este criterio. Y ojalá ese criterio sea un criterio con altas alternativas. Y no cuando lleguen a clínica después dicen, no, ¿sabes qué, doctor? Voy a tomar impresión con esto. ¿Y por qué no ocupa el otro? No va mejor con esto. ¿Pero por qué no ocupa otro? Mejor este, porque este es mejor en todo. La verdad es que eso, al final, no es una respuesta muy válida. Entonces, lo que queremos hacer en estas clases es que ustedes formen ese criterio. ¿Bien? Las propiedades, y es lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de las propiedades de los materiales de impresión. Vamos a dar una vuelta por todos los materiales de impresión
para en el fondo determinar en cuáles son las ventajas, las características de cada una de ellas, ¿cierto? Algunas desventajas también. Y algunas características que de repente son comunes en algunos materiales de impresión o que difieren de un material de impresión a otro. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que dominar al finalizar esta unidad, ¿ya? Yo creo que todos queremos al final es que tener, por ejemplo, que ustedes cuando lleguen a clínica y tengan que cementar sus primeras coronas, es que cuando les llegue esas coronas preciosas que ustedes mandaron a hacer con tanto sudor, que dependen de repente, a veces uno dice, pucha, con esta dependo pasar, o no, es que cuando las coloquen y las prueben en boca calcen a la perfección, ¿ya? Que sea casi de libro, casi como se ve en esta fotografía, que aquí no hay errores, el trabajo va a quedar maravilloso, el color quedó fantástico y la oclusión también. Entonces, que es un poco una utopía, que yo siempre tengo esa esperanza cada vez que voy a cementar una corona. De repente no están así. Entonces, bueno, al final uno tiene que ir viendo cuáles son los problemas que se van generando en el proceso para determinar que si que hay un error, bueno, ¿cómo tengo que solucionar ese error? Por ejemplo, ¿qué pasa si que no calzara estas coronas en los muñones, que hará un desajuste importante? Bueno, hay tengo que investigar. Y si ese desajuste se repite también en el modelo, es porque hay una falla de laboratorio. Pero si en el modelo que yo observo ese ajuste está perfecto y en boca no, es porque quizás algo pasó durante la impresión y el vaciado. Y ahí yo tengo que ir generando, bueno, aquí quizás el problema no fue del laboratorio, es un problema mío como operador. Entonces, todos estos elementos tienen que irlos considerando a medida que ustedes aprendan, van a poder generar también ese tipo de observación y poder determinar cuando hay un error propio o un error quizás del material seleccionado o quizás o de la mala indicación del material o quizás un error que puede provenir del laboratorio. ¿Bien? Lograr un ajuste, un calce perfecto es de verdad es el culmine en el fondo de un trabajo de excelencia. Cualquier error que yo tenga en el camino puede verse perjudicado en el resultado final. El problema es que de repente esos errores son bastante, ¿cómo decirlo? No acusan recibo hasta que el tratamiento está finalizado. O sea, no hay ninguna alarma, ni una luz sonora que te esté diciendo, oye, estás tomando mala impresión, te está quedando una burbuja. No, eso lo vas a ver después, a menos que, o lo vas a ver una vez que ya retires el material de impresión de boca del paciente y lo observes en la mano. Entonces, o puedes decir, ¿sabes qué? Mira, esta material, el vaciado que tú hiciste no quedó en óptimas condiciones, porque, por ejemplo, te quedó, alteraste la producción agua-polvo y hubo una extracción higroscópica que tú no te percataste, pero sí lo percata el nuevo diente que tú vas a cementar. Entonces eso lo vas a ver al final. Entonces, al ser tan sensible a la técnica, este proceso requiere de excelencia, de trabajo de excelencia. Y eso va desde la técnica, va desde la selección del material, etcétera, etcétera. Esto es un poco lo que ya habíamos hablado de cuáles son nuestros requisitos de un material de impresión. Yo creo que habíamos visto esta ya diapositiva que tienen que tener un olor y sabor agradable, no debe ser tóxico, se tienen que manipular fácilmente. Ojalá la reducción de detalle sea la mejor de todas, que muestre todos los detalles. Y para eso tiene que tener una muy buena aumentación, ¿cierto? Para poder, en el fondo, eh, tener el mayor contacto con todos los tejidos que estoy registrando, ¿ya? Y obvio que tiene que tener una resistencia al desgarro para que cuando yo lo retire de boca no se rompa, ¿cierto? Ojalá tiene que ser un material estable dimensionalmente, es decir, que yo una vez que lo retiro de boca al paciente yo lo pueda almacenar quizás una semana y después ahí quizás pueda ser el vaciado. O si yo vivo lejos del laboratorio, se puede enviar este material de impresión, esta impresión sin problema, y luego cuando sea recepcionado un par de días después con el laboratorio, puedan hacer el vaciado. Y esta mantenga su estabilidad dimensional.
que para el profesional tenga suficiente tiempo de trabajo, no solamente para el profesional, sino para los futuros profesionales como ustedes, que en el fondo les sobre tiempo para poder, en el fondo, tranquilamente hacer la mezcla del material, que tranquilamente incorporar o cargar la cubeta y tranquilamente colocar o realizar la impresión, ¿ya? Que sea compatible con los materiales de vaciado, que no genere algún tipo de distorsión durante el vaciado, ya, ya sea por incompatibilidad o por los subproductos que estos puedan liberar. Que dure para siempre, eso sería lo ideal, que no venzan nunca, ¿ya? Que pueda realizar no uno, sino varios vaciados, porque puede que me haya quedado mal un vaciado y en vez de estar citando al paciente, tengo mi impresión que es de un material tan bueno que me permite realizar un nuevo vaciado en esa impresión y obtener un segundo modelo, ¿ya? Que sea fácilmente desinfectable, que no pierda exactitud con los elementos materiales de desinfección y ojalá que sea baratito, que bajo costo, ¿cierto? Bueno, tanto requisito, ya que la verdad no existe el material perfecto. Todos tienen de uno, de lo otro, pero pueden carecer de otra propiedad y que al final del cabo es por eso que nosotros tenemos que armar un criterio para poder seleccionando los materiales que yo voy a utilizar, ¿ya? Tenemos que repasar y recordar un poco la clasificación, que dependiendo de, en este caso, sus propiedades de elasticidad, ¿cierto? Hay algunos materiales de impresión considerados rígidos y otros que son considerados elásticos. ¿Cuáles son los rígidos? El yeso París, la pasta zinquenólica, el compuesto molar. Los elásticos, recordemos que son los hidrocoloides, tanto reversibles como irreversibles, y los elastómeros. Ahora, desde el punto de vista de sus reacciones, algunos que son de reacción química y otros que son termoplásticos, ¿cierto?, de reacción física. Y los que son de reacción física, estamos hablando de los hidrocoloides reversibles, que es el agar-agar y el compuesto modelar, ¿ya? Y los que son de reacción química, estamos hablando de yeso París, pasta zinquenólica, hidrocoloides irreversibles o alginato y los elastómeros. Ahora, de todos estos materiales, ¿cuáles son los que vamos a dar profundidad en nuestro conocimiento? Es el compuesto modelar, pastas zinquenólicas, el alginato, hidrocoloides irreversibles y los elastómeros. Vayamos primero con los materiales de impresión elástico, ¿ya? Y en esto están los hidrocoloides irreversibles, el alginato, los elastómeros, ¿cierto? Que dentro de los elastómeros está el poliéter, las siliconas por adición, las siliconas por condensación y los polisulfuros, ¿ya? Toda esa es la familia de los materiales de impresión elásticos. ¿Qué características en común tienen estos materiales? Que estos materiales son considerados, si bien la clasificación es elásticos, pero el concepto más exacto es que son viscoelásticos. Y ahí empieza a complicarse un poco la situación. ¿Qué significa viscoelástico? ¿Cómo decir un gallo que es pesado simpático? Alto bajo, grande chico. ¿Se entiende un poco a qué me refiero con esto del concepto que es un poco, que genera contradicciones, ¿cierto? Y la verdad es que es algo que no es tan fácil de explicar, ¿ya? Porque cuando yo despliego o desgloso esta palabra, me voy a encontrar que viscoelástico estoy diciendo algo que es viscoso, pero que también es elástico. Y ahí como que me empieza ahí empiezo a sentir náuseas, porque empiezo a decir ¿qué estoy tratando de aprender con este concepto? ¿Cómo lo puedo asociar? ¿Cómo puedo interpretar este concepto? Y bueno, ahí voy a tratar un poco de ayudarlos a entender este concepto. Ojalá ustedes, si tienen alguna duda, me interrumpen. Yo el chat no lo estoy viendo, así que ojalá pueda ser en voz alta. Y si que alguien escribe, por favor, alguno de sus compañeros que me interrumpa para leer lo que escribió, ¿ya? Cuando hablamos de viscoelasticidad, es cuando estamos hablando de que un elemento, en este caso un material, tiene un comportamiento como si fuese un sólido elástico. Ya, eso me da sentido, que es un sólido elástico, una pelota saltarina, un resorte, ¿cierto? Un elástico, de cuestión fácil. O sea, aplico una tensión, este elemento se deforma, y cuando dejo de
generar esa tensión, este material vuelve a su posición original rápidamente, ¿cierto? Como un elástico. Yo creo que eso no es tan difícil de entender. Ahora, el problema es que este mismo material actúa como un líquido viscoso. Y ahí digo, pero ¿cómo? O sea, si por un lado este es elástico, pero también tiene un comportamiento como si tuviese alta viscosidad. ¿Qué puede ser un líquido viscoso? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Por ejemplo, ¿qué puede ser? Por ejemplo, el líquido viscoso podría ser el yeso cuando está con las características isotrópicas y están haciendo el vaciado, ¿cierto? Eso vendría siendo un líquido viscoso. Por ejemplo, algo viscoso también puede ser un marshmallow, ¿cierto? Marshmallow ustedes los aplastan y como que queda chiquitito, queda arrugado, como que queda esponjosito, ¿cierto? Pero no, es muy difícil que vuelva a recuperar su forma. Entonces, de verdad es que ahí estamos viendo ya un elemento que ya no tiene las características que entendemos por elasticidad, sino es algo todo lo contrario, es algo que se deforma. Y ahí empezamos a combinar estos conceptos para poder entender de que cuando un cuerpo es sometido a una carga y tiene características de un sólido elástico, este se va a deformar elásticamente. O sea, se deforma, se deja de aplicar la tensión y se recupera elásticamente y recupera su forma original. En cambio, el líquido viscoso tiene la capacidad de deformarse, de tener un comportamiento elástico, pero tardío, se demora en recuperar su forma. Y ahí me está empezando a generar ya un sentido. ¿Por qué razón? Porque ya no estamos hablando de que el material se va a deformar permanentemente, sino el material se va a recuperar, pero no tan instantáneo como si fuese un elástico. O sea, yo aplico una tensión, este se deforma, pero se va a recuperar elásticamente, pero en un tiempo prolongado, en forma tardía. Y ese comportamiento, ese fenómeno, se ve en estos materiales de impresión. Hay un ejemplo, por ejemplo, que es el de un amortiguador. Para quienes les gustan los amortiguadores, ya sea de bicicleta, de vehículos, si el amortiguador fuese solo un elástico o solo un resorte, si se dan cuenta, los vehículos tienen, ¿cómo se llama? Las bicicletas tienen lo que es todo el amortiguador tiene una parte que es como si fuese un resorte. Si el amortiguador fuese solo el resorte, yo estaría en la calle, salto un bache, comprimo el resorte y este va a liberar su energía completamente en forma instantánea. Lo más probable es que yo terminaría pegado al techo, ¿cierto? En la casa del vecino. No sé si entendieron ese ejemplo. Pero no pasa eso. Si se dan cuenta, uno pasa un bache o salta, hace un salto, con la rueda de la bicicleta se comprime el amortiguador, pero no genera ese efecto de elástico, ¿cierto? Independiente que hay un resorte, porque en el fondo se recupera esa rueda, su posición, su forma, pero no en forma inmediata. ¿Por qué? Porque no solamente tiene un resorte, también tiene un componente que actúa como líquido viscoso, que vendría siendo la parte de la amortiguación propiamente tal, que es ese tipo que puede ser de aire o de aceite, ¿cierto? Que es lo que me va a permitir, que se llama fuelle, que lo que me va a permitir, en el fondo, es que recupere la forma original, la altura de la bicicleta, pero de forma lenta. Entonces, de esa manera, yo puedo pasar un bache, esta se deforma, ¿cierto? Absorbe la energía, para eso son los amortiguadores, para absorber la energía, pero se va a recuperar lentamente para que en el fondo yo no salga disparado por los cielos. No sé si les quedó claro ese día. Entonces, los
materiales elásticos de impresión tienen esa característica. ¿Y cuándo se pone a prueba esto? Cuando yo mezclo los componentes de mi material de impresión elástico, siempre de los materiales de impresión elástico. Entonces yo mezclo los componentes, cargo mi cubeta y yo la coloco en la boca del paciente. Este material se va a endurecer, ¿cierto? Ahora, se va a endurecer, lo digo porque puede que gelifique si es alginato, puede que polimerice si es un elastómero, ¿cierto? Pero al endurecer, yo ahora lo tengo que retirar de la boca del paciente. Y para poder retirarlo, este material tiene que deformarse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que salir de los dientes, que los tiene atrapados con material de impresión. Entonces tiene que salir de ahí, pero sin desgarrarse. Entonces, como no se desgarra, tiene que distorsionarse ese material, se tiene que, en el fondo, alterar, deformar, para poder salir del diente, y luego, cuando ya salió y saqué la impresión de la boca del paciente, esta vuelva a la posición como había estado dentro de la boca del paciente, para que mantenga la forma de los dientes o de los tejidos que estaba impresionando. El tema está que nosotros, a la forma, desde el punto de vista clínico, como nosotros vemos que ocurre ese fenómeno, es como si fuese un sólido elástico. Pero lo que pasa desde el punto de vista más bien micrométrico, ¿cierto? Es que vuelve a su posición original, pero no completa. Queda con una pequeña distorsión. Pero, sin embargo, al cabo de unos minutos, recupera su forma original. Entonces tiene una deformación elástica tardía. Es decir, para poder yo retirar esa impresión, lo retiro de boca, se deforma, pero esta recupera su forma original transcurrido unos minutos después de haberlo sacado de la boca del paciente. Y eso se llama recuperación elástica de los materiales de impresión elásticos. Esta recuperación elástica nosotros no la vemos. Tendríamos que ser Atman, como les digo yo en algunas otras clases. Por lo tanto, para poder observar esto, tengo que hacer quizás un análisis, un estudio, ¿ya? Con un micrómetro, ¿cierto? Para poder evaluar eso. Pero yo soy consciente de que ocurre ese fenómeno. Entonces, ¿qué pasa? Si yo saco el material de impresión, un alginato, por ejemplo, y inmediatamente yo le hago el vaciado, yo esperé que se recuperara elásticamente ese paciente, esa impresión. No. Seguramente todavía está un poco deformado. Quizás en la forma visual yo lo veo perfecto, pero yo tengo que entender que es un material viscoelástico, por lo tanto, parte de ese material todavía no ha recuperado su 100% de su forma. Por lo tanto, yo tengo que esperar. Y si hago el vacío antes, el yeso en el fondo va a obtener un modelo a partir de un material de impresión que está deformado, aún todavía. Entonces yo tengo que esperar que se recupere elásticamente el material, en este caso la impresión, para poder hacer el vaciado. ¿Cuánto hay que esperar? Bueno, va a depender mucho de el material, pero siempre se habla de unos 30 minutos al menos. Entonces, ya sea alginato, ya sea un elastómero, yo tengo que esperar 30 minutos para poder esperar que haya una recuperabilidad elástica de ese material, y de ahí yo puedo hacer el vaciado. Entonces hay un requisito en el protocolo vaciado, que no puede ser inmediato. Tengo que esperar. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tengo que esperar que se recupere elásticamente en aquellos materiales de impresión elásticos. Y si yo le pregunto por qué, porque son viscoelásticos, pues, doctor Matías. ¿Cómo no vas a saber eso? ¿Se entiende? Ese es un poco lo que les quería explicar. Ahora, el problema es de estos materiales viscoelásticos, que si yo los someto a cargas repetidas veces en el tiempo,
esto va a generar una deformación permanente. Por ejemplo, si yo tomo la impresión de mi boca, o de la boca del paciente, y para poder retirar esa impresión de la boca del paciente, que ya está gelificado en este caso, porque es de alginarse, yo empiezo a hacer báscula, a comprimir, a presionar, a mover esa impresión, a tironearla, porque no la puedo sacar. Lo que estoy haciendo es una tensión que es duradera y repetitiva en el tiempo sobre esa impresión. Y los materiales viscoelásticos pueden obtener una deformación permanente si son sometidos a esa carga, a ese estrés. ¿Se entiende? O sea, si yo tomo una impresión y esta impresión la retiro, tironeando de la impresión o de la cubeta al paciente, bueno, prácticamente lo dejo sin cuello, ¿cierto? Porque tiro por un lado, tiro para el otro, le hago báscula, lo presiono, lo comprimo porque no puedo sacarlo. Al sacar esa impresión, no voy a poder pensar que eso se va a recuperar elásticamente en 30 minutos. Tengo que tener claro que con toda esa aplicación de fuerza, ¿cierto? Ese material ya se deformó permanentemente. Que en la apariencia clínica al ojo humano se observe igual, pero yo tengo que entender que ese material ya está deformado. Ahora, ¿cómo evitar que un material de impresión se deforme permanentemente? Hay algunos tips, como por ejemplo, que el material tiene que endurecer en boca del paciente, tiene que polimerizarse, tiene que gelificar adecuadamente. No me puedo curar, no puedo adelantarme a pensar en retirar ese material antes de que haya gelificado o polimerizado. Siempre se dice que hay que esperar por lo menos 1 o 2 minutos, ojalá o 1 minuto más, ¿cierto? En boca del paciente, cuando yo siento que mi testigo, porque uno siempre deja una porción fuera del paciente, ¿cierto? El material de impresión, y si yo noto que ese material ya está con la consistencia gelificada o polimerizada, yo tengo que esperar, ojalá, 1 minuto más dentro de la boca del paciente, para asegurarme que esté súper gelificado o súper polimerizado. Eso mejora las propiedades a la resistencia a la deformación permanente frente a la tensiones. Eso en primer lugar. Segundo, cuando ustedes retiren la impresión de un modelo, de su paciente o de ustedes mismos, como lo vayan a hacer la próxima semana, ustedes tienen que hacer la menos presión posible. ¿Ya? En primer lugar, cuando coloquen su cubeta, ustedes tienen que estabilizarla y no ejercer presión, solo estabilizar, solo que mantenga su posición en boca. Porque si ustedes empiezan durante el proceso de gelificación o de polimerización a moverla también, eso también va a generar una deformación permanente. ¿Ya? Y cuando la retiren, no tienen que tironear al paciente, no tienen que generar movimientos de báscula, tienen que hacer un movimiento ojalá único en la misma vía de inserción de la cubeta cuando tomaron impresión y ojalá en forma rápida. ¿Ya? Porque de esa manera minimizo las tensiones repetitivas y en el tiempo. ¿Ya? Y bueno, otra técnica también para facilitar la remoción de la impresión de la boca del paciente es que si el paciente cuenta con áreas retentivas, por ejemplo, si yo tomo un material de impresión con un elastómero y para un muñón, por ejemplo, en la pieza, no sé, en la 1.1, pero no me di cuenta que a nivel de premolar el paciente tiene un puente fijo, y si ese material escurre por debajo del puente, créanme que si tratan de sacar esa impresión, ojalá rueguen que se les desgarre el material de impresión, porque si no se les desgarra, o tendrán que romper la cubeta dentro de la boca del paciente, o si sacan eso con mucha fuerza aplicada, lo más probable es que terminen sacando el puente que tienen a nivel de premolar y no se dieron cuenta. ¿Ha pasado eso? Sí, muchas veces. A mí, a ustedes, les va a pasar, espero que nunca, a los colegas, creo que más de alguno le ha pasado que se les haya pegado un poquito la cubeta
Por lo tanto, eso es tremendamente complejo. ¿Esa impresión después sirve? Por supuesto que no. ¿Qué tengo que hacer entonces para evitar que se me quede pegada la cubeta en la boca del paciente? Imagínense la desesperación de un paciente con una cubeta metálica, con un material de impresión elástico dentro de la boca del paciente por 1 hora o 2 horas. A ver qué expresión tendrían ustedes en este minuto si les toca un paciente así. Por lo tanto, uno tiene que siempre estudiar, ver el caso completo y si es que hay un puente, una zona retentiva, utilizar, ¿cierto?, algún material que bloquee esa área retentiva para que el material no fluya en esa zona y de esa manera después uno pueda retirar la impresión sin problema. ¿Ya? No solamente por el bienestar del paciente, sino también para evitar estos movimientos de báscula o de fuerza para poder retirar la impresión y así minimizar la deformación permanente. Y bueno, y si yo quiero eventualmente que mi modelo sea exactamente igual que la de la que estoy impresionando, tengo que, en el fondo, esperar que haya una recuperación elástica del material antes de realizar el vaciado. ¿Cuánto? 30 minutos aproximadamente. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? ¿Chat? ¿Qué dice el chat? No dice nada. Profe, Dígame. a mí no me quedó muy claro eso de las zonas retentivas. ¿O Retentivas. cuáles? A ver, por ejemplo, imagínate que un paciente tiene un puente. ¿Tú sabes lo que es un puente? Una prótesis fija plural. Ajá. Ya. Entonces imagínate que el paciente es desdentado de la pieza 1.1 y entre la 1.2 y la 2.1 tiene un puente fijo, es decir, una prótesis fija plural. Ya cementada, antigua, porque tú tengas 15 años. Se entiende entonces que por debajo de lo que corresponde a la pieza 1.1 hay un diente, ¿cierto? Una corona, pero por debajo no hay nada. O sea, hay un contacto quizás con la encía, pero no hay diente, no hay raíz, en el fondo. Y más encima está todo conectado entre la pieza 1.2 y la 2.1. Entonces, si yo estoy trabajando en ese mismo paciente, en un canino, estoy detallando una corona, y quiero tomar la impresión a la boca del paciente para poder, en el fondo, mandar a hacer la corona, y ocupo un elastómero que es de alta precisión, tiene alta reproducción de detalle, alta resistencia al desgarro, imagínate, alta resistencia al desgarro, y yo tomo la impresión y el material fluye debajo de la pieza 1.1 que está, en el fondo, con un contacto virtual con la encía, pero no hay diente por debajo, no hay raíz. Ese material fluye y va a atrapar a ese puente o corona con el material de impresión. ¿Cómo trata de sacar después esa corona, esa impresión una vez que haya endurecido, en este caso polimerizado este elastómero? Si es que hay dos posibilidades. O el material se desgarra por la fuerza que tú estás aplicando, porque en el fondo va a poder salir, es tanto el atrapamiento, tanta la área retentiva que no va a ser capaz de poder sacarlo de la boca. O bien, se saca el puente, se sale del puente porque puede que el puente sea antiguo, qué sé yo, y el paciente quede sin diente en esa zona. Qué lindo sería. O bien, ya no tienes la fuerza ni suficiente para sacarlo de la boca del paciente, ni tampoco para remover el puente, o para que se desgarre el material. Entonces te quedaste con la cubeta pegada en la boca del paciente. Entonces, ese es el concepto de evitar zonas retentivas, en que impidan después la remoción, ¿cierto?, de la impresión. O si, para poder removerlas, requieres aplicar mucha fuerza. Porque si yo aplico muchas fuerzas, yo estoy comprimiendo esa silicona. Y si la estoy comprimiendo, voy a provocar una deformación permanente. Ese era un poco el ejemplo de lo que son las áreas retentivas. No sé si te queda más claro. Sí, profe, ahora sí. Gracias. Bien, el alginato, entendiendo de que es un material coloidal, ¿cierto? Que tiene un proceso de gelificación para endurecerse, al ser un coloide que es elástico de reacción química. Tiene algunas características y unas propiedades que
están asociadas principalmente a los cambios de dimensiones. Cuando ustedes trabajen con el alginato cuando una vez que salga de la boca del paciente o del modelo que ustedes hayan tomado como impresión, van a tener esta impresión de un material que tiene características como si fuese una esponja desde el punto de vista de la absorción o liberación de agua. ¿Qué pasa cuando una esponja absorbe agua? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que, para hacerla un poco más fácil, aumenta de volumen, ¿cierto? Crece, como un crescencio, ¿no? ¿Qué pasa entonces si yo la compacto, la comprimo, la aplasto, ¿cierto? Sale el agua y se disminuye su tamaño. O si hace mucho calor, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Se va a evaporar el agua. También va a disminuir su tamaño, porque se va a deshidratar. Entonces, frente a los cambios de absorción y liberación de agua, que hay algunos conceptos, como por ejemplo el de la evaporación, cuando un material como el alginato está sometido a una temperatura ambiente, y esa temperatura ambiente está caluroso, por ejemplo, en día de verano, ese material rápidamente se va a evaporar y se va a deshidratar. Entonces va a perder agua por evaporación. ¿Qué pasa desde el punto de vista de esos cambios dimensionales? En forma volumétrica, disminuye. ¿Qué pasa también desde el punto de vista de la capacidad de formación elástica? También disminuye, que es un material muy rígido, como seco. En cambio, existe otro concepto que es el de cinéresis, que es similar a la evaporación porque también pierde agua, pero pierde agua porque yo lo estoy comprimiendo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un material de impresión que ya lo tomé, ¿cierto? Yo lo dejo sobre la mesa de trabajo, pero sobre esa impresión yo coloco, no sé, un libro, para darle un ejemplo, o dejo mi impresión, no sé, apoyada sobre un elemento de peso, yo voy a comprimir esa impresión. Y esa compresión es como si yo estuviese aplastando una esponja. Va a generar una pérdida de agua y eso va también a generar una pérdida en la dimensionalidad, en este caso en su volumen. Y ese se llama fenómeno de cinéresis. Y por el otro extremo está el concepto de inhibición, en donde en vez de perder agua, obtiene agua, ¿ya? ¿Estamos? Gana agua, no porque lo esté comprimiendo, no es porque esté evaporando, todo lo contrario, es porque quizás esto es un ambiente húmedo, más húmedo de lo normal, ¿cierto? Valdivia siempre estamos cercanos entre el 80, 90, 98% de humedad, en donde si yo lo dejo en intemperie, lo más probable es que gane temperatura, o si una temperatura baja, lo más probable es que gane agua, y eso va a tener agua, va a generar un aumento en el volumen. Entonces, si se dan cuenta, el alginato es tremendamente vulnerable frente a la situación tanto física como de la compresión, como de la climática, como del ambiente, o como también de las temperaturas, para poder mantener su forma exacta. Entonces, eso me conlleva a razonar y a pensar, bueno, que es un material que, en primer lugar, es un material elástico, viscoelástico. O sea, yo una vez que lo saco de boca, no puedo hacer el vacío al tiro para asegurarme de que no gane agua o pierda agua por la evaporación, cinéresis o inhibición. Entonces, pero tengo que esperar, porque tengo que esperar que este material recupere elásticamente su forma para que cuando yo tenga mi modelo sea, desde el punto de vista volumétrico, igual que el del paciente. Pero por otro lado, tengo que decir, chuta, pero si yo me demoro mucho, y esto yo lo guardo en la casa, esperando a que haga una recuperabilidad elástica, pero se me olvidó y lo dejo 2 días, lo más probable es que al segundo día yo lo vea todo seco, deshidratado, chico, y por evaporación ya quedó en la más mínima expresión esa impresión. Entonces, uno tiene que tener la precaución de que hacer el protocolo vaciado tiene que un pequeño rango horario. No tengo que esperar 30 minutos al menos, pero tampoco me puedo pasar más de 1 hora en hacer el vaciado, porque estudios hablan de que después de 1 hora comienza a sufrir cambios dimensionales por cualquiera de los fenómenos ya antes mencionados. Así que ojo con este material, un material que es versátil, pero tiene sus restricciones.
Y para el correcto uso, yo tengo que tomar esta impresión, esperar 30 minutos para que haya una recuperabilidad elástica y posteriormente tengo que no superar, no esperar más de una hora, porque si yo espero más de una hora, ya corro el riesgo de que se evapore o tenga un proceso de cinéresis o de imbibición. ¿Bien? Hay una esponjita que disminuye o aumenta el volumen dependiendo del fenómeno al cual esté sometido. Respecto al tiempo de gelificación, esto va a variar. Esta es un poco la clase que estuvimos con la doctora, o sea, de la actividad de la mañana, ¿cierto? ¿Qué pasaba, cierto, cuando el tiempo de gelificación era escaso, ya sea porque, en este caso era porque la temperatura del agua estaba muy, muy caliente, ¿cierto? Y eso disminuía el tiempo de gelificación. Ahora bien, el tiempo de gelificación óptimo es de acuerdo a la proporción agua-polvo que aparece en el fabricante. Si yo altero la proporción agua-polvo, yo voy a alterar también el tiempo de gelificación. Por ejemplo, si yo aplico más agua al polvo de alginato, que es lo que corresponde, yo voy a tener más tiempo, pero consciente de que voy a perder también propiedades, y eso entonces no las puedo permitir. Una es que voy a cambiar la consistencia a una consistencia muy fluida, y eso va a permitir, por ejemplo, puedo provocar la asfixia del paciente, porque esto puede fluir a través de la vía aérea, etcétera, etcétera. Y también tengo que entender que hay propiedades que van a disminuir, como por ejemplo la capacidad de resistencia al desgarro. Por lo tanto, siempre ser estricto respecto a la proporción agua-polvo del alginato, nunca salirse de eso. Bueno, cómo se altera también, pero ahora sí en forma positiva, es dependiendo de la cantidad de retardador. Y es ahí donde aparece el alginato tipo 1, el tipo 2, el tipo 1 que es rápido, 45 segundos espatulado, y el tipo 2 que es el de desagüe normal o gelificación normal, que es de 60 segundos. Entonces, ese sí, está permitido, porque eso viene del fabricante, ¿ya? La temperatura agua es otro elemento en el cual yo puedo utilizar a mi favor, sin alterar la proporción de agua-polvo, sin alterar, ¿cierto?, las propiedades mecánicas del material, ¿ya? O propiedades físicas. En este caso, si yo aumento la temperatura, voy a disminuir el tiempo de trabajo, y si disminuyo la temperatura, aumento el tiempo de trabajo. Es inversamente proporcional. Y la resistencia. Es importante que el alginato tenga una adecuada resistencia de acuerdo al tiempo de gelación. O sea, yo tengo que respetar, o de gelificación, tengo que respetar el tiempo de gelificación del material. Es lo que les comentaba anteriormente. Si yo quiero disminuir mi alteración, ¿cierto?, en la distorsión del material, o que tengo una distorsión permanente o una deformación permanente, yo tengo que esperar que el material gelifique adecuadamente. Y esto va de la mano con la resistencia. O sea, si yo espero adecuadamente que el material gelifique la boca del paciente, yo también voy a saber, voy a ser consciente de que va a ser un material más resistente también, ¿ya? Si yo altero la proporción agua-polvo, algo hice, volví, altero la proporción agua-polvo, también va a pasar algo similar, en donde voy a alterar, ¿sí?, la resistencia. Si yo aumento el agua, disminuye inmediatamente la resistencia. Ahora, entonces si es así, ¿por qué no le pongo menos agua? Así tengo un material más resistente. Pero el problema es que si yo saco agua a la proporción agua-polvo ideal, voy a tener un material mucho más deshidratado, más seco, y eso va a escurrir menos y voy a obtener menos detalles también. Por eso es una proporción muy certera, que se puede hacer en forma empírica también, no cabe duda. Pero ustedes tienen que conocer muy bien la consistencia ideal del alginato, ¿ya? El espatulado es fundamental. Si nosotros realizamos un correcto espatulado sobre las paredes de la taza, haciéndolo de forma homogénea, en donde nosotros incorporemos todo el polvo al agua, eso nos va a permitir también aumentar la resistencia de este material. ¿Qué tal es en reproducción de detalle? El alginato es buena porque puedo tener a partir de ahí un modelo tridimensional del paciente. Ahora, ¿buena para qué? Buena para realizar un estudio, buena para poder tener como modelo antagonista, pero para realizar sobre él un
una restauración de alta precisión, como pudiese ser una incrustación, una corona, por ahí ya tiene sus limitaciones. Por lo tanto, es un material que tiene virtudes, pero tiene limitaciones de acuerdo a la indicación clínica también. Por lo tanto, tiene la ventaja que es de bajo costo en comparación con otros materiales de impresión, obviamente, que tiene una buena reproducción de detalle, pero ¿para qué? Para hacer un estudio, por ejemplo, como modelo preliminar, como para confeccionar a partir de eso una cubeta individual, etc. Por lo tanto, tienen que siempre ser conscientes un poco de cuáles son las limitaciones y las ventajas de cada uno de estos materiales para determinar su uso. Tiene que ser un material que este alginato sea compatible no solamente con los materiales de vaciado, sino también compatible con la vida, ¿ya? Y eso, ojo, que la asfixia o la inhalación de este material puede generar en el tiempo algunas enfermedades como la silicosis. Por lo tanto, es un material que su contenido lleva un aglutinante para evitar de que ese polvo quede en suspensión en el aire, ¿ya? Por eso, cuando ustedes manipulen este material en casa, siempre con uso de mascarilla, por favor, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos una linda impresión de alginato, ¿ya? Esto es de un paciente desdentado, en donde se utilizó una cubeta de stock para desdentado metálica, ¿cierto? Y con eso yo tuve un área desdentada, un paciente sin dientes, toothless, pero y que yo a partir de esta impresión yo voy a poder obtener, por ejemplo, modelos de estudio como el que está acá arriba, ¿cierto? Que es de un modelo desdentado. A diferencia de lo que tienen abajo, que también es un modelo de estudio, pero para dentados, ¿cierto? Entonces, ese vendría siendo principalmente el objetivo que tienen este material de impresión, o también como modelos antagonistas, ¿cierto? Pero para modelos de trabajo propiamente tal, por ahí ya tiene sus limitaciones y definitivamente una contraindicación y no se utiliza, ¿ya? Respecto a lo de elastómeros, estos materiales que son elastoméricos, que son meros o secciones, ¿ciertos? De polímeros o monómeros elásticos, ¿ya? Que, ojo, que también hay una contradicción, porque son viscoelásticos, no son 100% elásticos. Si hablamos un poco más de certeza, debería ser viscoelastoméricos, ¿ya? Estos materiales se clasifican, ¿cierto?, dentro de los típicos tipos de reacción, como de reacción química, ¿cierto? Son irreversibles en su reacción y son catalogados como materiales elásticos. Ahora, los elastómeros hay varios tipos, ¿ya? Tenemos en primer lugar los polisulfuros, luego tenemos las siliconas por condensación, las siliconas por adición y los poliéter, ¿bien? Vamos a ir definiendo algunas propiedades de cada uno de ellos. Yo creo que ya dentro de los procesos de endurecimiento ustedes ya vieron qué consisten, ¿ya? Y qué diferencias tienen. Por ejemplo, y esto lo vamos a ver en términos generales. Recordemos un poco. Hablemos de las polisulfuros. Recordemos que los polisulfuros son materiales de impresión elastoméricos que ya están saliendo un poco del mercado. Prácticamente no se ven. Yo no los veo hace muchos años. Dos razones. Una, por la liberación de un mal olor, ya que nauseabundo para el paciente. Y segundo, porque liberan sus productos. ¿Alguien recuerda qué sus productos liberan? En su proceso de endurecimiento, ¿qué subproducto libera? Etanol, ¿o no? ¿Ya? ¿Todos están de acuerdo? ¿Agua o no? Chuta, algunos dicen agua. A ver, hagamos una votación. ¿Agua o etanol? ¿Agua? Ya. Hay dos que dicen agua, uno que dice etanol. ¿Quién dice más?
Ya, pues busquen sus apuntes. Agua o etanol. Bueno, dejémoslo como una pregunta para la prueba, porque eso es re fácil para preguntar, ¿ya? Entonces, bueno, tienen una liberación de un subproducto, que es importante, que tiene características de ser volátil. Entonces, si tiene un subproducto que es volátil, ya sea agua o etanol, ¿ya? Al momento en que esto se evapora, esto inmediatamente cambia hay una contracción volumétrica. Entonces, si yo pienso, esto es un material que es viscoelástico, que si yo tomo la impresión, tengo que esperar, ¿cierto? El tiempo de recuperación elástica, 30 minutos, pero, ojo, este tiene un subproducto, y este subproducto se puede evaporar, y si se evapora, se contrae. Entonces, también tiene su restricción, al igual como el alginato. ¿Cuánto? Ojalá no más también de 1 hora, ¿ya? Para poder realizar el vaciado. O sea, es decir, tengo entre los 30 minutos y los 60 minutos, bueno, se habla un poquito más en algunos estudios, como máximo para poder hacer el vaciado, ¿ya? La silicona por condensación, que esta silicona, que es un material ya que se utiliza mucho, yo lo ocupo bastante, pero que dentro de su reacción también tiene una liberación de subproductos. Y esa liberación de subproductos también es volátil. Por lo tanto, ojo, que también hay que considerarlo, que es un material que vamos a tener que tener cuidado al minuto de hacer el protocolo vaciado. Una es que tengo que demorarme al menos 30 minutos para la recuperabilidad elástica, pero también al liberar subproducto, que potencialmente va a generar una contracción volumétrica, no me puedo también superar 1 hora de vaciado. Y en cambio después tengo las siliconas por adición, esto que como que ya uno cae en descanso, ¿cierto? Porque dice, uff, al fin un material que no tiene tanta restricción. Bueno, creas, porque si bien la silicona por adición no tiene una liberación de subproducto, pero sí libera gas hidrógeno. Y ojo que el gas hidrógeno, al tener un peso molecular tan bajito, que es de 1, acuérdense, el hidrógeno 1, que es realmente uno no es ninguno, es decir, no hay una pérdida, ¿cierto?, volumétrica, pero sí esta liberación de gas me va a generar una incompatibilidad inicial con el vaciado. Entonces, si bien es un material viscoelástico, como todos los que hemos descrito, hay que considerar entonces 30 minutos de recuperabilidad elástica, no lidera subproducto, por lo tanto me puedo demorar todo lo que yo quiera en hacer el vaciado, obviamente dentro de los próximos 48 horas, 72 horas máximo. Pero si también me apuro y hago el vaciado después de los 30 minutos al tiro de una, ojo, tengo que ser consciente de que está liberando gas hidrógeno. Y esos gases de hidrógeno en el vaciado me pudiese generar microporosidades, alterándome también un poco la reproducción de detalles del vaciado. Entonces yo tengo que esperar que se libere ese gas de hidrógeno. Por eso en las siliconas por adición se dice, ok, espere que haya recuperabilidad elástica, pero también espere de que se haya liberado ese gas de hidrógeno. Entonces se recomienda hacer el vaciado después de 1 hora. ¿Cuánto? Hasta la semana si quieres. Ahora, la otra ventaja que tiene es que no solamente puedo hacer un solo vaciado, puedo hacer múltiples vaciados, ¿cierto? Y por lo tanto ya es un material que es mucho más versátil en ese aspecto. Y luego vienen los poliéter, que es el último elastómero que tenemos que conocer, que es un material que ya está volviendo al mercado, antes desapareció un poco, ahora ha vuelto, sobre todo para las impresiones o para los registros de pacientes con portadores de implantes. Ahora, tiene una desventaja porque es un material que es rígido. O sea, ojo, es un material elástico porque así se describe y así se clasifica. Pero dentro de los materiales de impresión, elásticos es el más rígido de todos. Entonces yo tengo que, no es que sea rígido 100%, sino obviamente que tiene la capacidad de formarse, va a poder salir de boca del paciente. Pero si tiene más áreas retentivas, sacarlo es casi imposible. Entonces hay que tener mucha consideración a utilizar este material en boca, ¿ya? Ahora, respecto a características que tengan en común, los tiempos de polimerización, hay mayor tiempo de polimerización en los polisulfuros, ¿ya? En cambio, el resto de las siliconas por condensación, adición de poliéter son similares. Son estables dimensionalmente
obviamente los que no liberan sus productos, que son el poliéter y la silicona por adición. El resto tienen menos estabilidad dimensional, ¿ya? Reproducción de detalles, son todas de muy buena reproducción de detalles. Ojo que las siliconas por adición originalmente eran hidrófobas, por lo tanto, al no tener tanto humectación, no reproducía detalles como los otros elastómeros. Entonces lo que hicieron los fabricantes fue agregarle tensioactivos a este material para que tuviese esa capacidad de humectación y de reproducción de detalles que uno espera, ¿ya? Bueno, son todos materiales elásticos, pero recuerden que de todas maneras hay pequeñas diferencias, ¿ya? Dentro de lo que consideramos como el óptimo vendría siendo la silicona por adición. También la silicona por condensación se consigue una buena elasticidad, quizá un poco aumentada, más que la de silicona por adición. La que no nos gusta y la que está saliendo al mercado, la que no están, es la de polisulfuros. Pero las que son más rígidas y hay que tener mucha consideración, sobre todo con las áreas retentivas, es el poliéster. También está la resistencia al desgarro, ya que las que tienen más resistencia al desgarro es el poliéster. Ojo con los polisulfuros, que también son de alta resistencia al desgarro, pero prácticamente no se ocupan. Y las que no tienen tanta resistencia al desgarro son las siliconas. ¿Para qué usamos estos materiales de impresión? Cuando queremos confeccionar ya a través de una impresión de trabajo, un modelo de trabajo o troquel, confeccionar restauraciones indirectas, ya sea tipo incrustaciones inline o online, coronas, ya sean fijas, plurales o implantos soportadas, ¿ya? O también se puede utilizar para la confección de prótesis removibles, ya sea total o parcial. Otro ejemplo de uso es para registros de mordida. De esta manera yo puedo determinar cuál es la oclusión del paciente para poder confeccionar quizás una corona y que esta corona esté en armonía oclusal con su antagonista. Y luego vienen los materiales de impresión rígida. Y aquí esto es un poco más rápido, la verdad es que no me voy a detener tanto en esto. ¿Cuáles son las estrellas de estos? Son las pastas cinquenólicas y los compuestos modelares. Para mí la pasta cinquenólica es el material que reproduce mejor los detalles, ¿ya? Hay actividades que realizamos en biomateriales en donde comparamos impresiones de billetes con alginatos, con las siliconas, con las pastas cinquenólicas. Y cuando la hacían con pasta cinquenólica era como si estuviésemos, ¿cómo se llama?, falsificando billetes, porque de verdad era impresionante los detalles que reproducía, ¿ya? Ahora, es un material que tiene ciertas desventajas, sobre todo en la manipulación, que es un poco compleja, y eso genera un poquito de resistencia en su uso por parte de los colegas, porque yo lo ocupo feliz, ¿ya? Y es cosa de que ustedes se acostumbren, es un material que es de bajo costo, pero es un material rígido que no tiene la versatilidad quizás de un material de impresión elástico como un elastómero, pero sí tiene un uso bastante particular que es principalmente para pacientes de dentados totales, ¿ya? Porque hay menos áreas retentivas y tengo una reproducción de detalle fantástica, ¿ya? Y es súper estable dimensionalmente en el tiempo. Tiene un tiempo de fraguado prolongado, que eso también es bueno, ¿ya? La verdad es que para ustedes sobre todo que requieren más tiempo, que no quieren que las cosas salgan tan rápido, sí, tiene un buen tiempo de fraguado. Recuerden que es fraguado porque este es de origen cerámico, ¿ya? Es muy estable dimensionalmente, ¿ya? Y tiene una excelente reproducción de detalle tal cual como yo lo había comentado. ¿Cuál es el inconveniente? Que tiene baja resistencia al desgarro, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un material rígido, entonces si que yo lo coloco en un elemento con un área retentiva, este no se va a deformar, sino se va a desgarrar, ¿ya? Ahora, propiedades mecánicas son bajitas, por eso se desgarra con facilidad, ¿ya? Se confecciona principalmente para prótesis, para el uso de prótesis removibles. Ahora, el compuesto modelar, que es otro material de impresión del tipo rígido, pero que su reacción física es de reacción física, perdón, por lo tanto es termoplástico. Al ser termoplástico es que con temperatura este material alcanza una consistencia de escurrimiento y luego que a 37 grados
este se vuelve a endurecer. ¿Qué ocurre con este material? Este material se utiliza principalmente para el registro de la inserción muscular en desdentados, en áreas desdentadas, sobre todo en aquellas prótesis removibles totales. ¿Qué significa la inserción muscular? Lo que pasa es que cuando ustedes confeccionan sus prótesis, ustedes tienen que, en una prótesis superior, por ejemplo, ustedes tienen que determinar muy bien en su presión hasta dónde se inserta la musculatura. Porque si mi prótesis futura queda más cefálico, más superior a esa inserción, o comprimiendo esa zona de inserción, el paciente va a sonreír y me va a desplazar, me va a lanzar la prótesis por afuera de la boca. Entonces, la prótesis tiene que llegar justo hasta 1 milímetro antes de que este músculo se retraiga, cosa de que cuando él pueda hablar, sonreír, abrir, hacer cualquier tipo de expresión, la prótesis se mantenga en su lugar. Entonces se realiza con qué? Principalmente con este material. Entonces periféricamente uno pone el compuesto modelar, que es termoplástico, que su estabilidad dimensional depende del ambiente, de la temperatura ambiente. Por lo tanto, se considera que no es estable dimensionalmente, porque, claro, porque es cosa de que lo guarde en el auto y ponga mucha calefacción, o en mi casa, o en el laboratorio. Entonces, la verdad es que requiere de que haya un vaciado más o menos rápido, o mejor aún, que el transporte de este material cuando ya está impresionado sea en condiciones óptimas y de baja temperatura. ¿Ya? Reproduce excelentemente los detalles, pero recordemos que es rígido, por lo tanto no tiene capacidad o resistencia al desgarro. Lo que ustedes ven ahí es una cubeta individual. Recuerden que las cubetas individuales se confeccionaban a partir de un modelo preliminar, que eran de material acrílico, ¿cierto? Entonces, cuando confecciono esta cubeta, yo periféricamente yo voy a insertar, voy a registrar en el paciente hasta dónde llega su inserción muscular. Y eso se realiza con estas cubetas, perdón, con este material de compuesto modelar. Y todo el resto, todo lo que conlleva a la zona de soporte, ¿cierto? Que son los flancos vestibulares, los procesos alveolares, el paladar, por ejemplo, eso se registra con material de impresión que puede ser silicona, ya en una consistencia media. Recuerden que la silicona, hay elastómeros que tienen diferentes consistencias, o bien, que es para mí el favorito de todo, con pasta sinquenólica, ¿ya? Así, ¿se dan cuenta? Entonces yo primero bajo esto, está la cubeta, en nivel de la periferia está el registro con compuesto modelar, y bueno, ahora registro todo nuevamente para darle todo el detalle con pasta sinquenólica y quedan unas impresiones maravillosas. Ahora bien, la pregunta del rigor, entonces, cuando digo pregunta de prueba, yo tengo un material de impresión, un paciente de estado total, hice la impresión de trabajo, combinando, ¿cierto?, el compuesto modelar y la pasta sinquenólica. Esa impresión, ¿cuánto tiempo tengo para poder hacer el vacío? Y ahí y ahí todo el mundo dice, no, pues si la pasta sinquenólica dura un montón, la verdad es que es súper estable dimensionalmente, me puedo demorar todo lo que yo quiera. Pero la respuesta no es así. Porque ustedes tienen que, olvidaron que bajo esto, a nivel periférico, está el compuesto modelar. Y el compuesto modelar es termolábil. Por lo tanto, si lo someto a temperatura, esto se va a deformar. Entonces, ¿de qué depende entonces, finalmente, cuándo puedo hacer el vaciado? Es que, qué materiales están involucrados. Y si uno de los materiales tiene mayor dificultad respecto a limitaciones en este caso, al vaciado, es en él en donde yo tengo que fijarme y pautear, ¿cierto? Tanto como almaceno esta impresión, como la transporto y cuánto tiempo tengo para hacer el vaciado. ¿Bien? Y principalmente se realiza este uso, ¿cierto?, combinado de compuesto modelar con pasta sinquenólica para la confección, ¿cierto?, de las impresiones de trabajo para una prótesis removible total. ¿Dudas, chicos? ¿No hay dudas? Bien.
¿Quisieran hacer un juego de Kahoot y regalo algunas décimas de prueba o quieren dejar